Hola, un abrazo a todos. Gracias por la invitación. Me alegro que estos proyectos de difusión de Torá se estén llevando a cabo en América Latina. Me parece espectacular y bueno, me alegro mucho de estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, para los que no saben, Rep tiene un proceso de formación serio con el Yeshiva Pirkei Shoshanim. Está ubicado en la ciudad de Cúcuta, empresario y un gran estudioso de Torah. Nos trae un tema muy interesante. Eh, Como bien ya vieron el título de la charla, tenemos una charla en la cual vamos a hablar sobre la misbah de Tefilín, una misbah muy importante que todos los judíos observantes abrazamos todos los días nos ponemos Tefilín, pero muchas veces desconocemos a cabalidad esta misbah. Rep, ¿qué nos comentas, qué nos traes, qué nos vas a compartir hoy? Bueno, hoy vamos a estudiar una de las señales del pacto de Hashem, de Dios con Israel. Entonces, es muy importante que entendamos en qué consiste los tefilín, qué tipos de tefilín hay, cómo se fabrican, están hechos, quiénes lo deben usar, quiénes no lo deben usar, cuándo se deben usar, cuándo no se deben usar. Entonces, esperamos que voy a tratar de ser lo más breve posible para... Está comprobado científicamente que después de 45 minutos que una persona escucha a alguien ya se desconecta, ya necesita un respiro, aire, entonces no me voy a extender mucho. Bueno, empezaste tocando algo interesante porque aquí en los países de habla hispana, países que no tenemos comunidades judías tan grandes, ¿no? No tenemos opción para escoger. Muchas veces es lo que está disponible y eso nos toca, pero ya cuando nos hablan de que hay varias calidades, varios tipos de tefilín, ya la cosa se pone interesante para muchos. Entonces, ¿qué nos comenta Israel? Dale, sí, es verdad, hay varios tipos de tefilín y es muy importante, también obviamente de eso depende el precio, entonces es muy importante saber los requerimientos halágicos para que un judío pueda cumplir la mitzvah de la mejor manera y pueda estar informado al respecto para cuando los compre, porque los tefilín con el tiempo a veces se dañan, se desgastan, entonces por eso vamos a hacer este video. Creo que tú trajiste un material visual para compartir y hacer la experiencia más lúdica. Rep. ¿Con qué Sí, quieres empezar? bueno, yo traía unas diapositivas de PowerPoint, pero como soy usuario del sistema operativo Linux, al pasarlas a la ofimática de Linux, se descuadraron. Bueno, un tema Improvisar que y voy a compartir las imágenes de, sí, las imágenes de una carpeta donde tenía las imágenes que usaban las diapositivas. Entonces de ahí vamos a usarla para esto. ¿Listo? le sale. Listo. Creo que es aquí. Ah, Bueno, coméntanos qué es ¿ahí lo que ven? estamos viendo, qué es lo que estamos viendo en este momento. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla en estos momentos es el CLAF, todos los tefilín. Ustedes saben que nosotros usamos dos tefilín o tefilá en plural, igual que plegaria se diría en singular, perdón, se diría igual que plegaria. Nosotros usamos dos, la tefilá Shel Rosh y la tefilá Shel Yad, la que usamos en el brazo. En el brazo. Entonces, ¿en qué consisten estas cajas o batim? Consisten en dos cajas de cuero por expresa orden de Dios en la Torá. Una de las partes donde está escrito esta mitzvah, este mandamiento, es en Devorim, en Deuteronomio 6:4, donde nos habla de que ata hoy como señal en tu mano, esa es la traducción, ¿no? Y serán como frontales entre tus ojos. Entonces la Torá escrita nos llama a atarnos estas palabras, tanto entre los ojos como en la mano, en el brazo, perdón. Entonces de aquí entendemos que
la manera y la descripción está explicada es en la Torah oral, porque la Torah escrita no nos dice de qué manera debemos amarrarnos, cómo, si es en cuero, si son cajitas de madera, si, o sea, cómo, si son cuadradas, si pueden ser rectangulares, triangulares, o sea, pudo ser cualquier forma, pero por la Torah oral, que ya hemos tratado en otras ocasiones, eh, y en el proceso alágico, como Efraín dio una clase pasada sobre el proceso alágico, ¿no? Cómo se desarrolló la alajá. Nosotros Sí. entendemos que la Torah oral fue dada por Dios a Moshe en el monte Sinai y ahí en la Torah oral está explicado con detalles cómo se tienen que fabricar o hacer los tefilim. Quisiera hacer Entonces, sí, sí, un aporte, ¿no? Porque lo que tú dices es cierto. La Torah nos da una instrucción, pero no nos especifica bien cómo es la forma de observar. Entonces, si usted interpreta, puede leer que entre los ojos y pensaría que los tefilín se ponen en esta parte aquí, entre las sí, cejas. exacto, Pero realmente alguien que haga así estaría haciendo totalmente mal. Entonces, totalmente necesaria la Torah oral. Tenemos mucha gente que es retractora a la Torah oral y quieren encasillarnos en otros temas, pero justamente lo que dice da pie para ratificar la importancia de la Torah oral. Entonces, exacto. ese pequeño aporte. Bien, excelente. Entonces sí, correctamente. Entonces, y es más, cuando la Torah dice, la Torah escrita dice atar estas palabras, o sea, cualquiera que traduce literal y entiende literal podría agarrar el pedazo de papel y amarrárselo en el brazo, porque eso es literal amarrarse las palabras. Entonces, todo es de un proceso y esto, los tefilín y el color y todo esto lo vamos a ir viendo. Sinai, o sea que Hashem dio a Moshe en el monte Sinaí. Esto que estamos viendo en la imagen es el claf, el pergamino, ¿sí? Que se prepara de piel de animal kosher, generalmente de vaca, de toro también, y de cabrito o de oveja. Generalmente son los cuatro animales kosher de los que se fabrican tefilín. Ya vamos a ver esto. Aquí está el pliego de piel y se está preparando para poder más adelante escribir en él el sofer. El sofer está en el que escribe Sefer Torah, Tefilín y Mesuzot y Megillat Esther. Está en la capacidad para poder escribir en el entrenamiento para poder escribir en él, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, esta persona que está separando ya los pliegos y es un clav, un pergamino muy delgado, es casi como una hoja de papel, pero es más resistente por estar hecha de piel, es más dura y se deja trabajar con la tinta que también vamos a ver más adelante. Entonces aquí ya estamos mirando ya cómo es el proceso donde la piel de la que va a salir las cajas, ya no el claf, ya no el pergamino, sino las cajas de los tefilín como tal, se empieza a manufacturar. Se quita todo el pelaje con estos cuchillos especiales y se va limpiando el cuero de manera que se vaya quitando todo el pelaje y esto se unta con cal y unos ácidos especiales. Son ácidos naturales que la Torah oral explica cómo hacerlo. La Torah oral nos da los detalles de todo. Lo que pasa es que generalmente lo que nosotros leemos como el Shulchan Aruch y el Kitzur Shulchan Aruch que venden en las judaicas y en la librería judías es un resumen, ¿no? Pero el Shulchan Aruch está detallado exactamente todo el proceso sobre todos los detalles que se tienen que realizar. Aquí vemos ya el clav, este es en el caso para escribir, que se usa y se estira para que quede como una hoja de papel bond, ¿sí ves? En la imagen está totalmente lisa la piel y totalmente estirada. Y eso es lo que en el futuro va a ser, ya sea una hoja de clav para escribir una página del Sefer Torah o de la Megilá de Esther o de los Tefilín y Mesuzot. Aquí Para ya los que vemos no, Sí, dime. nunca han visto un clav, es una hoja blanca muy delgada, parece efectivamente un papel, pero su resistencia es mucho más, eh, es más gruesa, es mucho más fuerte que una hoja de papel, ¿ya? Pero tiene un origen animal
y un proceso especial de curtido, creo que se dice, ¿no? Sí. Entonces, aquí vemos ya es los otros pedazos de cuero, de piel, que con el proceso de manufactura y de producción de tefilín es lo que en esta imagen específicamente se va a convertir en la tefila Shel Rosh. Ahí ya ve los cuatro compartimentos donde se van a guardar las parashiot, se va a guardar qué es lo que se pone en en esos espacios más adelante. Es, son las cuatro parashiot que se llaman Kadesh Li, Kol Behor, Veayá Kish Yeviajá, Shema y la de Beayan Shamoa. ¿Ok? Entonces, esto está en Éxodo 13 del 1 al 10, el Éxodo 13 del 11 al 16, Devarim 6 4 al 9 y la última de Devarim de 11 13 al 21. Son cuatro los que se usan en la cabeza. Ahora, ¿por qué cuatro que se usan en la cabeza? Porque la Torah dice totafot en hebreo. Usa un plural. Totafot es como frontales, se traduce en español en algunas traducciones. En realidad, Totafot no tiene una traducción exacta al español, pero ahí nos está hablando en plural. Entonces, por eso la Torah oral entiende que se deben dividir las cuatro parashiot y cada una debe tener un compartimento diferente en la tefilá de la cabeza, en el tefilín de la cabeza. ¿Listo? Por eso es que cuando vemos el texto, en el texto nunca encontramos la palabra tefilín, ¿ya? Tefilín es una terminología muy de nosotros, pero en la Torah nunca aparece esa palabra tefilín. Aparece como tú dices, Ariel, es la palabra totafo. Ajá, exacto. Bueno, no me quiere, no. ¿Se ve la misma imagen o se ve o pasó? No, no, aún tenemos la misma imagen de cuero prensado, ¿no? Esto se ve en la Esta, misma imagen, Ariel. Sí, es que ahora bueno, no quiere pasar. por favor, le pedimos a los participantes mantener el micrófono cerrado porque estamos grabando y va para nuestro canal de YouTube. Bueno, ahí ven, no. Vamos en la misma imagen de cuero prensado. La misma imagen, ok. Debe ser que moví algo acá y no sé. Ya va. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ahí está Bueno, prensando el... a lo largo de la historia, a lo largo de las generaciones, el pueblo judío, dice la academia que los tefilín se empezaron a usar. Dice la academia, esto no es lo que dice la tradición, hago la diferencia, ¿no? El mundo académico a veces valida la tradición religiosa, pero a veces no la en algunos casos. La academia dice, porque se han encontrado los tefilín desde la época de Qumran, o sea, tefilín, cajitas de hace 2500 años, y tienen prácticamente la misma forma de hoy, solo que son un poquito más anchos. ¿Por qué más anchos? Porque en esa época no había las prensas y la maquinaria que existe hoy en día. Sin embargo, el tefilín de la cabeza, la tefilá Shel Rosh, sigue teniendo los mismos cuatro compartimentos y el del brazo uno solo, ¿sí? Donde se coloca el claf, el pergamino. Entonces, aquí tenemos que a lo largo de la historia, la manera en la que se fabrican los tefilín hoy ha sido mejor. ¿Por qué? Porque tenemos prensas hidráulicas y podemos hacer los tefilín más resistentes y duraderos con el tiempo. Y algo que la alhaja exige, y es que tienen que ser cuadrados perfectamente. La alhaja especifica, y esto es alhaja le Moshe Sinai, que tienen que ser totalmente cuadrados. Por lo tanto, hoy estamos cumpliendo la mitzvah de tefilín de una mejor manera que la que lo cumplieron nuestros ancestros cuando fueron dados esta mitzvah. Nosotros sabemos que usamos tefilín desde Moshe Rabbeinu y Moshe Rabbeinu usaba tefilín, obviamente. Entonces, esto es el paso de la tecnología. Miren el cuero aquí cómo se prensa, con los cuatro compartimientos se le va dando forma, hasta que, y bueno, este ya es el claf, el que parece papel, lo que va a escribir las parashot, ¿sí?
Aquí el trabajador corta el exceso. Ojo, esto siempre tiene que ser hecho por judíos. Sí, estas las partes de cómo se hacen. Ahorita vamos a entrar en detalles de alajá. Y aquí ya está la cajita de la cabeza o la tefilá Shel Rosh terminada. Estos son los cuatro compartimentos y así quedan con las prensas hidráulicas de hoy en día. Miren en la perfección del cuadrado y se usan varios tipos de cuero. Bueno, y aquí vamos a hablar de los diferentes tipos de tefilín que hay. De acuerdo a la calidad, están los tefilín Peshutim, están los Peshutim Mehudarim, están los dacos y están los gasos. Peshutim son tefilín que no son hechos sino solamente con retazos de cuero del claf que vimos anteriormente, de este claf, de este pergamino así delgado, que se pegan conjuntamente hasta darle la forma cuadrada de las batim, de las cajitas, en la tefila Shell Rosh con los cuatro compartimentos y en la tefila del brazo. ¿Qué se logra con esto? Hacer espacio y hacerlo de una manera más rápida. Estos son los tipos de tefilín que venden en la mayoría de judaicas y que se consiguen en aproximadamente $250. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con estos tefilín? Estos tefilín son válidos, pero bediabat. Estos cumplen con las exigencias mínimas de la halajá y no son tan duraderos. ¿Por qué? Porque si ustedes miran estos retazos de claf con los que se escribe y también se hacen este par de tefilín, no van a ser igual de resistentes que un par de tefilín gasot que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, aquí vemos que esta tefilá Shel Rosh que estamos viendo, que están terminando, tiene el cuero mucho más grueso. Si ven esta parte, no sé, no sé si se ve el mouse o no se ve. El mouse, el puntero del mouse, ¿se ve? No. Sí, bueno, listo. Entonces, aquí vemos el grosor de este cuero. Este cuero ya no son pedazos de pergamino pegado para formar la caja, sino que es el propio cuero del animal, generalmente del cuello de la vaca o del toro, que se usa para hacer estos tefilín más gruesos y resistentes. Estos tefilín están diseñados para durar entre 80 años, 100 años, incluso poderlos heredar a hijos, incluso a nietos. ¿Sí? Entonces, estos tefilín, que ya son lo último en calidad por el grosor del cuero, están por encima de los 1.200 dólares. ¿Ok? Y estos son los más deseables porque estos cumplen mucho más de las exigencias halágicas de acuerdo a la mayoría de opiniones y con los requisitos básicos del Shulchan Aruch. Aquí vemos cómo está revisando que se pueda abrir la tefila de la cabeza después del cerrado para en caso de que alguien quiera revisarlo. La costumbre es revisar cada 5 a 7 años los tefilín, revisarlos por dentro, los pergaminos, la tinta no se haya dañado, no se haya corrido, etcétera. Los peshutim pues se tendrían que revisar más a menudo. Aquí ya se está cortando el exceso de cuero, ¿sí ven? En el proceso de terminado de los tefilim y aquí ya se está pintando. Hay una receta que tienen los sofrim, que tiene el sofer, que viene desde Moshe Sinai, que es la tinta negra con la que se pintan y con la que se escriben los pergaminos con las parashot. Esta tinta es secreta, pero tiene tres ingredientes básicos: goma arábica, nuez y miel de abeja. Ya depende de la cantidad. Y hollín para darle el color negro. Hollín. Tiene hollín para darle el color negro. Y con esta tinta especial se pintan y con esa tinta especial se escribe. Si no se hace con esa tinta, no son los tefilín. Aquí vemos cómo queda la tinta una vez preparada. Ahí el software está metiendo la pluma. Algo interesante es que la gente cree que los sofrín escriben con las plumitas de ganso y eso así. Eso sí, eso se puede usar, pero en la práctica
alguien escribe un claf, un pergamino de mezuzá con eso y no le va a durar la plumita. Entonces, los, para los sofrim venden puntas eh, de plástico O cañas también, ¿no? o metálicas para colocar sí, o cañas para colocarle en la caña o en la pluma original de ganso o de pavo y poder usar. ¿Por qué? Porque es que una sola pluma no va a aguantar ni siquiera una sola página del Sefer Torah. Hay que volver a hacerle la puntica, volver a calibrar. Entonces eso quita mucho tiempo. Entonces lo que hacen es que se venden ya las punticas de tinta, así las plumitas estas. Mira, esta es una artificial esto creo que es de plástico, que está usando el sofer en esta imagen. Y así se escribe y es totalmente kosher con la tinta especial que expliqué en la fabricación. Entonces, obviamente una tinta, perdón, una punta así de pluma de esta que vemos de plástico va a durar muchísimo más. Puede escribir de un solo golpe, puede escribir 10 10 pergaminos para Mezuzot. Y no tiene que volver a acomodar la puntica y otra vez calibrar el grosor de la tinta, qué tanta tinta quiere que pase por esto, etcétera. Entonces es Bueno, mucho más. Red, entonces me gustaría hacer un pequeño resumen. Primero, hemos dicho que necesitamos un clav, un pergamino de animal kosher, ¿cierto? Segundo, que el material tiene que ser trabajado para darle la forma. Luego, tiene que ser escrita las cuatro parashiyot de la cabeza, tiene que ser formado y tiene que ser pintado según una fórmula especial, ¿sí? Y lo más importante, que tenemos cuatro calidades sobre tefilín, ¿no? No es solamente Sí. una sola forma, sino que tenemos cuatro calidades. ¿Hasta ahí estamos bien? Hasta ahí excelente. Entonces, cuatro calidades que van a indiscutiblemente a definir el precio de los tefilín que estamos comprando. Entonces, entre mayor calidad, mayor durabilidad y obviamente pues el precio sube porque obviamente de algo tienen que vivir estos rabinos que dedican su tiempo y su vida a ayudar que otros judíos cumplamos la misma de tefilín. Aquí vemos el sofer con páginas de Sefer Torah a mano. Todo esto no solamente es una misma, es un arte. Si ustedes miran y lo ven como arte, esto es arte judío en pleno siglo XXI como se hacía hace 3000 años. Entonces es bello y hermoso. Aquí, bueno, la goma arábica, las nueces, la miel, ahí no sé, pero ahí le estaba aplicando la miel en el video, en la imagen. Y bueno, aquí se puede corregir ahora. Ya pasando al asunto de la mitzvah, ¿qué simbolizan los tefilín? Vamos a hacer algo de musar para seguir con el tema y terminarlo. Los tefilín son una señal, como había dicho al principio, y es obligación que todo hombre judío observante de los mandamientos a partir de los 13 años empiece a usar tefilín diario todos los días de su vida, excepto Shabbat y Yom Tov, día de fiesta. En Hol HaMoed, pues dependiendo la tradición que siga, va a usar o no va a usar, pero generalmente la mayoría del pueblo judío no usa tefilín en Hol HaMoed, en los días intermedios de Pesaj y Sukkot, no se usa tefilín. Entonces, esos son los tiempos en los que no vamos a usar tefilín. ¿Por qué? Porque los mismos días representan la santidad que el tefilín pues no es necesario tener en ese día, ¿sí? Sería como redundante usar tefilín en esos días. Los tefilín son los objetos sagrados más grandes, uno de los más grandes, que simbolizan el diario vivir del judaísmo y es una mitzvah perpetua cada vez que lo usamos. Cuando la Torá en Éxodo dice que y verán mi nombre sobre ustedes, que Hashem le dice a los hijos de Israel, y pondrán mi nombre sobre ustedes, perdón. Entonces, ahí estamos viendo que el nombre sobre nosotros es la tefilá shel rosh, el tefilín de la cabeza. Cuando Moshe, cuando Hashem perdonó al pueblo de Israel por el pecado del becerro de oro, del Geta de Gel, nosotros vemos que Moshe
le dice a Hashem, le hace un reclamo, y más adelante está esta parte de la Torá donde dice que Moshe quería ver a Hashem, y él le dice que nadie puede verlo y vivir, pero que le va a dejar ver su espalda. Ahora, Hashem tiene espalda, ¿no? Obvio no, es una metáfora, que nos trae la Torá, que nos trata de hablar siempre en lenguaje humano, y la Torá usa antropomorfismo o le trata de dar características humanas a Dios, pero no significa que Hashem sea humano, simplemente es el lenguaje humano en el que la Torá se presenta. Y ahí lo que describe Rashi, el exégeta por excelencia, en francés, Rashi nos dice que lo que Moshe vio en ese momento fue la tefilá, el nudo del, si le vio la tefilá Shel Rosh, el nudo de aquí, de la tefilá Shel Rosh cuando nos lo colocamos, le vio a Hashem. Eso es lo que Rashi nos dice ahora. Obviamente Rashi está tratando de darnos una enseñanza, no es tampoco directamente que es que Hashem usa tefilín, pero sí está el simbolismo de los tefilín en la Torá. Y espiritualmente, Hashem usa tefilín en un sentido de metáfora. Quiere decir que Él se nos presenta a nosotros siempre de una forma en que nosotros podamos entenderlo. Por eso la Torá, vuelvo a decir y hacer hincapié en esto, está escrita en un lenguaje humano. Por eso el salmista David Amelech escribió, debajo de sus alas estará seguro. O sea, no es que Hashem tenga alas, no es un ave, sino que está usando el lenguaje humano para conectar con nuestras emociones humanas y de esta manera presentarnos los mandamientos y la voluntad o lo que Él quería que nosotros hiciéramos y mantuviésemos a través del tiempo, porque ese es el pacto. Entonces, aquí nosotros vemos en la mitzvah de Tefilín que los tefilín son una de las señales del pacto, así como el Brit Milá nos recuerda nuestro pacto con Hashem, con Dios. Los tefilín también sirven como una señal del pacto entre Hashem y el pueblo de Israel, entre Hashem y cada judío que usa tefilín. Por eso es una de las mitzvot más importantes que se hace a diario. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí vemos las diferentes costumbres para usar tefilín, dependiendo de la tradición, Ashkenaz, Sefaradín. Aquí estoy viendo la tradición Ashkenaz, cómo se amarra en la mano, cómo se coloca en el brazo. Los Ashkenazim colocamos tefilín hacia adentro, las vueltas, los Sefaradín hacia afuera, pero ambos hacemos al apretar el nudo aquí del brazo, nosotros hacemos la brajá, Ashkenazim hacemos dos brazos aparte para brazo y cabeza, y Sefaradín una para ambos, a no ser que hable mientras se coloca el tefilín de la cabeza, y ahí sí le toca hacer dos porque está prohibido. Los Bueno, tefilín se tienen. Sí, dale, dale, dime. llegaste a un punto muy interesante. Creo que hemos hablado muchas veces y los dos compartimos el mismo Nusa. Nos ponemos tefilín de la misma forma, aunque yo soy zurdo, ¿sí? Entonces me coloco el tefilín en la otra mano, que es poco común, ¿sí? Marcamos la diferencia en la sinagoga a la hora de usar tefilín, ¿no? Mucha gente que no sabe y no entiende pregunta, bueno, ¿y usted por qué pone tefilín en la otra mano? No sé si te gustaría profundizar en ese Claro, punto, pero, excelente. sí, pero sí llega a la parte más interesante que quería ver, y es el tema de los nudos, ¿ya? Porque Sí. dependiendo de la costumbre, la forma de anudar los tefilín, si bien todos usan tefilín, son cuadrados lo mismo, la forma de anudar cambia según uno usa. Por Ujú. ejemplo, mi tefilín, yo lo anudé, ¿sí? Y le puse una doble dalet atrás de la cabeza, ¿sí? Y hay otros que hacen una sola dalet, hacen una yud en el tefilín del brazo, y cuando le damos las vueltas formamos uno de los nombres de Dios. Y cada costumbre tiene detalles particulares, ¿no? Son muy propios de cada costumbre. Entonces, ¿qué tal si entramos aquí en este tema que me parece muy interesante? Y muchos se ponen tefilín, pero realmente no saben qué hay detrás de estos detalles mágicos.
Excelente, sí, bueno. La halajá dice que un varón judío tiene que ponerse el tefilín o la tefilá shel yad, el tefilín del brazo, en el brazo débil. Entonces, yo soy diestro, me tengo que colocar tefilín en el brazo débil, en el izquierdo. Como tú eres zurdo, ¿sí? Entonces, tu brazo fuerte es el zurdo y la alajá te dice que tienes que colocarte tefilín en el brazo sí, en el En brazo el débil. O brazo sea, débil. en tu La- caso, sería el brazo derecho. yo una vez le pregunté a Rabbi Shayar aquí, no sé si ustedes lo conocen, mucho tiempo el rabino de aquí de la ciudad que estoy. Ahora, rabino muy importante en la Ciudad de México, eh, muy, muy reconocido. Sí, síganlo, sí, si tienen una oportunidad. Y le pregunté, bueno, Rap, ¿y qué pasa con una persona que es ambidiestra? ¿Sí? Porque se asume que el brazo fuerte es con el que se hace todo. ¿Y qué pasa con una persona que es ambidiestra? ¿Cuál es el brazo débil? Y él me dijo, mira, realmente lo que hace fuerte el brazo es la capacidad de escribir hacia el corazón. Entonces, con la mano que más escribas, va a ser tu brazo fuerte, la mano con la que menos escribas va a ser tu brazo débil. Me pareció muy interesante cómo conecta todo, el pensamiento, la acción y cómo eso tiene que materializarse hacia el Exacto. escribir. Exacto. Y acuérdate que, bueno, por eso usamos también la tefila de la cabeza y el brazo, porque es la unión entre el pensamiento, entre la razón y la emoción en la bodad Hashem, en el servicio a Hashem, en la plegaria. Entonces, tiene mucho sentido, ¿no? Que el alajá especifique y diga así, tal cual, que debemos usar tefilín del brazo en el brazo débil y no en el brazo fuerte. Tiene sentido para fortalecer el área del cuerpo que tenemos más débil. Entonces, aquí hay demasiadas interpretaciones, pero aquí, bueno, aquí en la imagen estamos viendo cómo se amarra de acuerdo a la costumbre ashkenaz. Y aquí ya cambiamos en la imagen, en esta ilustración ya sería más del mundo hasídico. Esta específicamente es de Chabad Lubavitch, que tienen su propio minaj, su propia costumbre de cómo amarrarse la tefilá shel yad, la tefilá del brazo, desde adentro aquí y desde afuera. Así se vería. Nosotros sabemos que en los tefilín tenemos la shin que tú mencionabas de la cabeza. Ahora vamos a ver eso brevemente. Hay una shin de 3 cabezas y de 4 cabezas en cada lado de la tefilá shel rosh, de la tefilá de la cabeza. Y una yud en el nudo, interno o externo, pero ya sea Ashkenaz o sefaradí, el minaj que cada uno siga, pero igual en ambos hay una yud en el nudo, cerca a la caja o a la base El del brazo. brazo. Hay una yud. Y ya pues por las diferentes tradiciones, algunos hacen la dalet aquí entre los dedos, algunos hacen otra shin aquí. Lo importante es que siempre los tefilim buscan armar la palabra Shaddai de diferentes formas de acuerdo a la tradición. Eso es lo importante. Entonces, aquí vemos, bueno, estos ya son los tipos de... Aquí vemos cómo se amarran los sefaradín en la mano, pero si ves aquí ellos forman estos 3 nudos, también son otra Shin. Aquí vemos que ellos hacen una Dalet, también corre aquí hasta los dedos y la que atraviesa la palma, una dalet también se puede formar ahí, etcétera. Entonces, aquí vemos que los ashkenaz amarramos hacia adentro, los sefaradín hacia afuera, y en el square knot, que es el nudo, son los dos tipos de nudos que hay, que terminan aquí donde se une el cráneo con la columna, que es el doble dalet, que es más entre ashkenazim. Este es el que uso yo, doble dalet, pero hay ashkenazim hasídicos que usan la dalet de los tefilim sefaradí. Entonces, ellos también comparten parte del minaj. Aquí vemos ya la tradición ashkenaz propiamente dicha, no hasídica, sino lituanos, algunos polacos, alemanes, que usan Alemanes. la shin, ajá, usan la shin aquí en la palma, en la parte hacia afuera y las vueltas aquí en el dedo. Entonces, hay diferentes tradiciones.
Y aquí me voy a detener en algo que es importante sobre las tradiciones. Uno de estos es que vimos que se escribían dentro de los pergaminos las palabras de la Torá, los cuatro pesukim, los cuatro textos que les dije. Ahora, escribir tefilín tiene muchísimas reglas. Mesusot tiene muchísimas reglas, pero como esto no es Sofer Stam ni una clase de Sofer Stam, pues no voy a hablar de eso, pero eso también hay que tenerlo en cuenta. La única manera en que una persona sabe si los tefilín son kosher o no es comprándolo de un sofer calificado, no en una judaica. Generalmente cuando alguien quiere unos tefilín que sean totalmente kosher, uno no va a la judaica a comprarlo. Lo que hace un yehudí, lo que hace un judío generalmente es comprarlo de un sofer. Ahora, hay judaicas que tienen enlace con el sofer que se los vende a la judaica y la judaica revende. Entonces, mirar qué línea sigue digámoslo, de idoneidad y que la judaica sea seria y garantice que los tefilín son kosher 100%. Algunos vienen con certificado, pero incluso a veces vienen con certificados y cuando los han abierto se han encontrado que les falta para shot, vienen con tres en la cabeza o están mal escritas o bueno, etcétera. Entonces es mejor comprarlos de un software stand. Cuando nosotros vemos las diferencias, vemos en el tipo de letra de los tefilín que se manejan varias. Aquí vemos la que con la que se escriben los tefilín. Aquí abajo vemos que Sabbelish, que es el sefaradí. Así es que se escribe por dentro con este tipo de letra los pergaminos que contienen todas los pesuquín de la Torá. ¿Listo? En la parte arriba a la derecha, ¿sí leen? Sí, claro, sí, está muy Sí. claro. En la parte de arriba a la derecha dice el Beis Yosef. Sí, si no estoy mal, porque aquí no puedo ver. Beis Joseph o Arizal. No, Beis Joseph. Creo si logro identificar. Arriba a la derecha, el tipo de letra dice Beis Joseph o Arizal. No, no me ubico. Ah, arriba a la derecha dice Arisa, que está tapado con la Arizal. diapositiva. Ajá. Entonces, ese es el tipo de letra, el que Saf Arizal, o es el tipo de letra que usan los tefilín de los hasídicos generalmente, porque es la manera en la que el Arizal especificó que se debían escribir ciertas letras que son las que aparecen en la izquierda, Aleph, Bab, Hey, Ain, Sadik, Sofit y Shim. Y la Tet que tiene unos tagim. Esa es la diferencia con el mundo Ashkenaz, porque generalmente es el mismo tipo de letra, pero el Arizal cambia estas 3, 4, 5, 6, 8 letras y les pone tagim y las cambia para hacer una forma más mística y de acuerdo a las enseñanzas de la Kabbalah. Entonces, los hasídicos usan el mismo Beit Yosef, pero al tener estas 8 letras diferentes del Beit Yosef, entonces ya serían Tefilim Arizal. Los Ashkenazim usan el Beit Yosef normal, que es el que describe el Shulchan Aruch, y esta es en cuanto internamente la diferencia que existen en el tipo de letra. Obviamente, es importante que el sofer sea de confianza, porque cada vez que se escribe el nombre de Hashem, el sofer va a la mikve. eh, el sofer es el único que sabe si se cumplieron las leyes halágicas sobre escribir mezuzot y tefilín. Por ejemplo, una de las reglas para escribir tefilín es que se tienen que escribir las cuatro parashot en orden seguido. No se puede saltar ese orden. Para escribir una mezuzá, por ejemplo, un clav de mezuzá, una de las reglas halágicas es que eh, Sheloque Sidran, o sea, que tienen que tener el mismo orden, igual que los tefilín, pero en la mezuzá es más estricto. Entonces, si un sofer se equivoca, por ejemplo, escribiendo una alef y sigue y la alef quedó mal escrita, no se puede regresar a corregirlo, ya queda automáticamente el clav pósul, o sea, pasul, o sea, inválido. Pero, ¿qué pasa si un sofer no es Yere Shamayim? Si un sofer no tiene temor al cielo, le puede decir a la persona mentiras y le puede decir, no, eso se escribió de acuerdo al orden y para no perder el claf y no perder el trabajo lo puede vender. Entonces, por eso
En realidad, en el mundo judío, el sofer es alguien que debe asumir mucha confianza y mucha responsabilidad, porque él es el único que sabe el sofer. No tiene cámara 24 horas y él es el único que en su escritorio sabe si lo que está escribiendo fue kosher o no de acuerdo a la halajá. Nadie está ahí de testigo presenciando todo lo que él escribió en el proceso que lo escribió. Entonces, por eso siempre hay que tener un sofer de confianza que tenga temor del cielo. Y por eso es que generalmente los tefilín y estas cosas no se compran de las judaicas. A veces en las judaicas venden esta mezuzá. Hay gente, hay judíos que creen que mezuzá es la cajita, ¿no? Mezuzá es el claf, el pergamino, kosher. Y compran mezuzot con fotocopia. Eso no es kosher, eso es inválido, eso es pasul, eso es posul, no sirve para cumplir la misma. Entonces, Me, sí. me acordaste que en la calle suele decirse, y aquí donde estamos suele decirse mucho que uno necesita tres cosas en la vida, ¿no? Necesita un abogado de confianza, un mecánico de confianza y un contador de confianza. Pero aquí en el mundo nuestro también necesitamos un software stand de confianza, ¿no? Realmente no sabemos, no podemos saber cómo está por dentro, pero tenemos que confiar. Pero me surge la pregunta, ¿no? Porque hemos reiterado, acá en nuestros países de comunidades judías pequeñas, tenemos que confiar en lo que hay a la mano, ¿no? Muchas veces no disponemos de un software stand o simplemente tenemos que ir a la judaica porque es la única parte donde tenemos tefilín y pasa mucho que a la hora de realizar los tefilín nos encontramos con que era pasul y hemos invertido una cantidad de dinero y los tefilín realmente no cumplen. Pero la pregunta es, ¿qué pasa ahí con la persona que compró estos tefilín, ¿sí? Que tuvo la intención de usar, de cumplir la mitzvah y los tefilín por X o Y razón su paso, a la final cumplió o no cumplió la mitzvah. Eh, me gustaría entrar ahí a ese punto. ¿Cuál es tu opinión, Reb? Bueno, yo en mi opinión personal y lo que es lo que he estudiado, por ejemplo, en la parte, en el área de los tefilín mesuzot y esto no basta con tener buenas intenciones. Hay que conseguirlos totalmente kosher. Si los tiene Pasul, tiene que enviarlos. Ya hoy en día uno puede enviar cualquier artículo a cualquier lugar del mundo y fueron calificados en Estados Unidos e Israel y en Buenos Aires, Argentina, que los pueden revisar, pueden reparar en caso de que las batines estén dañadas o pues se puede ahorrar para poder conseguir unos tefilín de buena calidad y comprarlos con ellos. Aquí, por ejemplo, en la imagen, esta imagen la tomé de un software de apellido Katz que está en YouTube. Tiene una página de Sofruit donde vende todo lo necesario para la mitzvah de tefilín, de mezuzá y de Sefer Torah. Vende también algunos Sifrei Torah él. Y esta persona puede arreglarlos. Obviamente, el que es judío sabe que el judaísmo implica hacer un esfuerzo económico para muchas misbot, cumplir muchas misbot. Pero bueno, esto es lo que es y es la realidad. Yo no puedo adornar la realidad con palabras de aliento que son mentiras. Por ejemplo, sé que hay personas que pueden estar estudiando para convertir o conservadora, no sé, y la verdad es que es obligatorio que en algún punto tenga que adquirir sus tefilín, tenga que adquirir su talis, tenga que adquirir esto mezuzot para su casa. Y esto muchas veces no es barato. Requiere una inversión. Yo no uso la palabra gasto cuando se trata de las mitzvot de la Torá. Yo uso la palabra inversión, porque las bendiciones, la brajá espiritual que vamos a tener por cuidar de cumplir con Idur, con más altas, con el kashrut más alto, es algo que Hashem nos va a regalar a nosotros por cuidar sus mandamientos, porque ese es el pacto. Si nosotros cuidamos sus mandamientos, Él nos va a bendecir también. Y si damos lo mejor para Él y adquirir la misbot, Hashem va a cumplir y Hashem nos va a devolver y nos va a bendecir con muchas cosas. Entonces, eso es un tema muy bueno.
pero sí, la gente tiene que ser consciente de que tiene que dedicar una parte de inversión para estas misbot. Es importante eso. Sí, realmente tocaste un tema muy interesante. Hoy en día tenemos un gran boom en las redes sociales hacia el judaísmo, ¿no? O sea, se ha despertado un gran interés por el judaísmo, por la cábala, y la gente piensa que esto es de entrar y sentarse, y no, el judaísmo realmente, como tú lo has dicho, requiere una disciplina, requiere compromiso, requiere tiempo, requiere estudio. Y realmente el judaísmo no es barato, ¿sí? Eh, Lastimosamente no es como otros sistemas religiosos, empezando que el judaísmo no es un sistema religioso, pero, pero realmente es costoso. El judaísmo requiere dinero y si no hay dinero realmente requiere compromiso y un sacrificio, un esfuerzo muy grande. Entonces, eh, realmente, como tú dices, uno tiene que ser sincero y confrontar a la gente con la realidad, porque ser judío cuesta y tú lo has dicho de la mejor forma, me ha gustado. El judaísmo eh, no es un gasto, realmente es una inversión y, hay que correr y correr por las mitzvot, ¿no? Hay que hacerlo de la mejor forma, no solamente con la intención, sino con la cabana que se necesita para poder cumplir la misma, ¿ya? Porque el Talmud lo dice, una misma trae otra misma. Exacto, sí, mira. Eso que tocaste es espectacular y obvio, el judaísmo te va, los misbot de la Torah te van a requerir que tú hagas una inversión monetaria. Obviamente los tefilín no son baratos, y bueno, pero esa es la realidad. Y obviamente el judaísmo no te exige que seas rico, no. No te exige que solo si tienes dinero, por ejemplo, alguien que está estudiando para conversión, no te va a exigir que sea rico y que si, solo si tienes dinero puedes ser judío o no, pero sí te va a decir y te va a enseñar que tienes que generar dinero de alguna manera porque o tener buenos contactos, porque también hay personas, rabinos, que han donado tefilina a comunidades, a personas, han donado Sefer Torah a comunidades, pero bueno, eso no es algo que le ha llegado a todas las comunidades, solo son ciertas comunidades las que han contado con esas ayudas, entonces eso en realidad es así. Y ya para terminar. De pronto más adelante en otro Zoom podemos hablar ya de las alajot de los tefilín, de cómo usar, qué se puede hacer, qué no se puede hacer con los tefilín puestos. Pero aquí, por ejemplo, quiero resaltar algo y es de la tefilá Shel Rosh, que se puede más o menos identificar el tipo de tefilín que tiene el Yehudí, el judío, de acuerdo a la Shin que está plasmada en la tefilá de la cabeza. Entonces, en el lado derecho superior vemos que dice Sefaradí. ¿Por qué? Porque esta Shin está escrita la Shin de la Tefilá Shel Rosh como lo que mostré anterior, con el Ketab o el Kesab Bailish, que es el Sefaradí. Mira la Shin. Hay diferencias entre las diferentes Shin que usa cada comunidad. En el centro tenemos uno de los movimientos hasídicos que hace uno de los mejores tipos de tefilín en el mundo. De hecho, son tefilín también grandes, ya hablamos de tefilín 4x4, o sea, de más de 4 centímetros. La mística, la Kabbalah, dice que entre más grande es los tefilín, mayor es la conciencia que el judío tiene sobre Hashem y mayor es la conciencia que va a recibir, porque desde la mística también podemos entender que los tefilín son como una especie de antena de receptor de la señal divina. Esto en la mística, obviamente en la Kabbalah. Y tú sabes pues que los movimientos hasídicos beben mucho de la Rizal y de la Kabbalah. Entonces es una manera diferente en la Kavaná que usan y en la Shkafa, en la ideología que usan al momento de manufacturar sus propios tefilín. Entonces el movimiento Jabat, mira como el Lashin, es como un arbolito más recto, ¿sí? Y se diferencia. Realmente parece estilo como la franquicia estilo Sí, Jabat, ¿no?
Sí, ¿sí? Que sí. es toda recta. Entonces Mismo me estilo, conecto con sí. eso. Sí. Sí, Y en la parte izquierda tenemos el Bey Joseph, que es los Ashkenazim en general, los Ashkenazim lituanos, polacos, alemanes, que no son hasídicos, usan este tipo de tefilín y este tipo de Kesaf, Bey Joseph, ahí se ve la Shin diferenciada, que se parece abajo al Arizal, pero sí hay una diferencia. Mira cómo está en la parte de abajo la Shin y cómo la cabecita izquierda última sobresale del Bey Joseph y la del Arizal no es igual. El Arizal es los Ashkenazim hasídicos. Ahora, un sefaradí usar tefilín ashkenazí, puede un ashkenazí usar tefilín sefaradí o tefilín de Jabat o el Arizal, o si yo soy sefaradí, un ejemplo, ¿puedo usar Arizal? Sí, de todas las maneras se cumple la mitzvah de tefilín, pero cada uno lo normal es que siga su tradición, ¿sí? Ahora, yo soy Ashkenazid Bey Yosef, yo no soy hasídico, pero yo uso mis tefilín Arizal porque yo creo en la Kabbalah y creo, obviamente no enseño Kabbalah ni soy súper fanático así de la Kabbalah que uso la Kabbalah para todo, ¿no? Me gusta mucho el Rambam, pero como creo en la Kabbalah, yo uso Arizal, tefilín Arizal en mi día a día. No sefaradí porque no soy sefaradí. O sea, estoy dentro del mismo rango ashkenazí. ok, ok. Bueno, tienes una influencia teúrgica a la hora de usar tus tefilín. Y no sé Sí. si tú recuerdas por allá hace como unos 15 años atrás, lo normal era ver un tipo de tefilín muy, muy pequeño. No sé si a ti te llegaste a verlos, pero hoy en día la tendencia es que los tefilín son más grandes de lo normal. ¿Tú recuerdas algo sobre ese tipo de tefilín muy pequeño? Porque ya se ven poco realmente. Sí, los tefilín pequeños eh, se llaman pispotim, se les dice así. Generalmente son hechos de gasot, o sea, gruesos como todos los tefilín que estamos viendo en la imagen, que se ve grueso el cuero. Entonces, esos pispotin de hecho, son muy caros porque son muy gruesos y son más difíciles de hacer así de ese tamaño. ¿Por qué usan algunos tefilín pispotin? Para poder usar tefilín de acuerdo a Rashi y tefilín de Rabbeinu Tam. Pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión, para no extendernos más. Hay una diferencia en cuanto al orden de las parashot internas de la tefilá de la cabeza, de la tefilá Shel Rosh, y es el orden en que Rashi escribió y que su nieto no estuvo de acuerdo y se creó otra tradición que se llama Tam. Sin embargo, los judíos más piadosos, los judíos más observantes, tratan de usar ambos pares de tefilín, Rabbeinu Tam, Rashi y Rabbeinu Tam, para cumplir con las exigencias de ambas opiniones, pero la Halajá, el Shulchan Aruch nos dice que una persona, un judío observante que use tefilín Rashi, cumple ya con la misma de tefilín. Sin embargo, hay quienes son más exigentes y para sí mismos quieren usar ambos pares de tefilín, lo pueden hacer, obviamente. Pero el que usa Rashi ya está cumpliendo con la misma de tefilín, hay que hacer hincapié en eso también. Bueno, Rebesh Ariel, como tú sabes, Mekorot es un proyecto muy amplio en cuestiones de judaísmo y Mekorot busca afrontar y visualizar todas las realidades de judaísmo, ¿no? En nuestras realidades de judaísmo que tenemos hoy en día, tenemos otras corrientes donde es normal, es aceptado y tienen sus fundamentos alágicos para que la mujer use tefilín, ¿sí? Tú que eres de una línea ortodoxa, ¿sabes por qué las mujeres dentro de la ortodoxia no usan tefilín? ¿Te gustaría entrar a hablarnos de por qué dentro de la ortodoxia esto no es normal o no es Sí. la costumbre? Sí, hay un concepto lógico que se llama Asman Grama, o sea, ¿qué significa esto? Que hay ciertas mitzvot que se hacen en un tiempo específico y las mujeres quedan exentas automáticamente de cumplir con esta mitzvot. Ahora, que queden exentas no quiere decir que estén prohibidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la mitzvah, por ejemplo, del esrog,
de la Sarvada Minim en Sucos. Entonces, ¿qué hace la mujer? Una mujer no está obligada a batir el lulav o la Sarvada Minim, las cuatro especies, pero si lo quiere hacer, lo puede hacer. Ahora, en las comunidades Ashkenazim, ellas dicen bendición y lo hacen. En las comunidades Sefaradín lo pueden hacer y el minaje es que no digan la braja, no digan la bendición. Sin embargo, en lo que respecta a Tefilín, sabemos que esto es una mitzvah que se hace bajo el horario de la tefilá shaharit y por eso es que las mujeres en el mundo ortodoxo no usan tefilín, no es la costumbre también y la costumbre se asemeja en algunas comunidades casi a halajá. Una costumbre que el mundo judío acepte en el mundo ortodoxo se vuelve prácticamente una halajá. Entonces, es por esto. Ahora, las mujeres, desde el punto de vista de la mística, ya tienen sus recordatorios internamente en su corazón y en su mente. Por eso es que la mística o la Kabbalah nos habla de que la mujer espiritualmente es superior al hombre en muchas facetas de la espiritualidad. La mujer no necesita tantos recordatorios para acercarse a Hashem y recordar a Hashem, porque la mujer de por sí trae un alma más pura que la del hombre. El hombre, o por decirlo de alguna manera, el hombre es mucho más animal que la mujer en muchos aspectos y por eso necesita más recordatorio, necesita tzitzit, necesita tefilin, necesita el talis gadol en shaharit y en las festividades. La mujer no. El Bueno, hombre, eso sí, desde la Torah lo podemos ver, ¿no? El hombre hecho de material inerte y la mujer ya de carne que siente, de piel que está conectada a emociones y a sentimientos. Entonces, ahí tenemos una razón muy linda porque la mujer es mucho más elevada o más conectada con el trascendente. Reb exacto. Shmuel Ariel, me gustaría preguntarte. Estamos hablando de Tefilín, una mitzvah muy linda, a la cual nos conectamos todos los días, pero el objetivo de Mecoro es conectar con aquellos judíos que están alejados, ¿sí? ¿Tú qué les dirías a esos judíos para que conecten con esta mitzvah? ¿Qué consejo o por qué razón los judíos deberíamos usar Tefilín todo el día? ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Cada mitzvah en la Torah es una mitzvah independiente y cada una tiene méritos, Sehut. A pesar de que sé que hay judíos que no son tan observantes, mitzvah de Tefilín porque es la mitzvah con la que empezamos el día. Es la mitzvah que nos va a conectar de acuerdo a los rabanín, de acuerdo a Hassal. Hassal han dicho en muchas ocasiones que Tefilín es una mitzvah que nos conecta con la parnasá, con el sustento diario y de la semana. A mí me dijo un rabino hace años en Nueva York, me preguntó que si yo usaba tefilín. Yo en ese momento no era tan observante como ahora. Y yo le dije, no, rabino, no todos los días. Me dijo, siempre lo guardé en mi corazón, ¿no? Esa enseñanza. Me dijo que usara tefilín todos los días si quería tener parnasá y si quería tener bendición en mi trabajo y en mi día a día. Entonces, los tefilín son una de las misbot que nos conectan directamente con Hashem, ayudan a traer parnasá de acuerdo a la explicación de muchos rabinos y a conectar con el sustento que es tan difícil de conseguir para todos nosotros, porque si conseguir la parnasa, el sustento fuese fácil, todo el mundo sería millonario. Entonces, esta es la importancia de tefilín. Hay muchas más explicaciones de por qué usar tefilín, de por qué un yehudí tiene que, yo, como ya dije, es una señal del pacto, una señal cuando nosotros nos amarramos las vuelticas aquí, decimos, Verastigli Leolam, Verastigli Besedek Mishpat, Jesús Rahamim, Verastigli Beemunah, Beyadat et Hashem. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Te desposaré con justicia, con verdad, con misericordia, te desposaré. O sea, esta es una de las señales del matrimonio de cada Yehudí, de cada miembro de Am Israel, porque Israel es la esposa de Hashem, es la novia de Hashem. Y por eso es que debemos usar tefilín, porque es la mitzvah que nos recuerda el pacto, una de las que nos recuerda el pacto. Entonces hay que hacer hincapié en esto y acuérdense siempre, tefilín trae parnasa Bueno, espiritualmente. Rep Shmuel Ariel, tengo una pregunta difícil, sé que es difícil. Todos nuestros participantes de Corot
eh, los he relacionado con una pregunta sobre pesa, ¿sí? Estamos ya a vísperas de pesa. Y voy a reconocer que la pregunta es difícil, pero ¿hay alguna forma en la que tú puedas relacionar la misma de Tefilín con pesa y traernos un mensaje? ¿Se te ocurre alguna idea para relacionar estas? Sí, sí, cuando en Devorim 6:4 en adelante Hashem nos dice y nos habla sobre amarrar estas palabras y tenerlas como totafot en la frente y como dice, Yetziat Mitzrayim, porque yo los saqué de Egipto. Yo lo saqué de Egipto. Entonces, como es una de las señales del pacto, automáticamente todo el recordatorio de la Torá en las misbot es que somos hombres libres. Los tefilim son una señal de libertad. Por eso es el nombre de Hashem sobre nosotros. Por eso es que nosotros recordamos la libertad de que somos un pueblo libre, de que somos cada uno de nosotros libres. Imagínate en la Shoah, en el Holocausto, cuando los Yehudim no podían usar tefilín públicamente. Estaba prohibido por los nazis. Claro, realmente Tenían que usar tefilín en la... realmente el disponer de tiempo y el sacar tiempo para una misma es el mayor símbolo de libertad que hay, ¿sí? Solamente los hombres libres pueden disponer de su tiempo. Entonces, Revis, sí, dime. no, sí, sigue porque hay que cortar las palabras de Torah. Sí, entonces, gracias. Entonces, por eso es que los tefilín nos enseñan que Egipto ya no es nosotros, de que todo lo que hacemos en el día, toda la parnasá, toda la bendición y todo va a depender de Hashem cumpliendo esta mitzvah. Y ya no somos esclavos en Egipto, somos hombres libres. Por eso usamos tefilín en las sinagogas. Y los tefilín son una de las mitzvot que representan con orgullo nuestra identidad judía. Cuando usamos tefilín les estamos diciendo a todos, miren, soy judío, soy yehudí. El nombre de Hashem está sobre mí. Entonces, por eso es que es una misbah tan bonita que hay que hacer hincapié en usarlo. Realmente me parece maravilloso. Esta charla la he estado esperando desde hace bastante días, tengo que confesarlo. Aquí el Resh Shmuel Arié es una persona de mi confianza, a cual he consultado sobre Mr. Philip, un gran amigo que aprecio mucho. Eso sí les digo, no vayan a un debate con él porque tienen que estudiar mucho. Le encanta debatir a Resh Shmuel Arié, una persona muy culta, muy temerosa y muy entregada a las cuestiones de Torah. Resh Shmuel Arié, para irnos despidiendo, un mensaje que tú quieras compartir con todos, una idea del judaísmo, una frase de Torah, de inspiración que tú quieras compartir. A los judíos que me están escuchando, que tenemos que acercarnos a la misbot. Este es un llamado de hacer teshuvah. Pesaj es la fiesta de la libertad. Cuando ser judío era un delito en Egipto, cuando ser judío era un delito no solamente en Egipto, a lo largo de generaciones, en la Shoah, en la Inquisición, en los pogroms, todo. Y este mensaje que recordamos en el Seder de Pesaj, y dice que derrama, cuando agarramos la copa y la llenamos y decimos, derrama sobre tu ira, derrama tu ira sobre los pueblos que no te conocen porque han asolado la morada de Jacob. Eso lo leemos en la Gadá. ¿Qué es que han acechado y desolado a Jacob? Que nos han perseguido, nos han maltratado como hasta hoy en día quieren hacer es terminarnos. Tefilín es una misbah para resaltar nuestro orgullo como judíos, aparte es una misbah de la Torá, pero es una misbah como judíos. Y en este Pesaj a todos los que están en proceso de conversión, de pronto están estudiando judaísmo, que es una moda. Esto es seriedad absoluta y también son muchas exigencias a lo largo del camino. Entonces, si un rabino, si un moré, si alguien, un líder de la comunidad les llama la atención, es por su bien y para su proceso, para que lo puedan terminar a cabalidad y como Hashem quiere que sean judíos comprometidos, no judíos para que después abandonen la Torá, no, comprometidos siempre con la Torá y marcar las generaciones venideras.
Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, Shmuel. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga? Me pueden seguir en TikTok como Tictorá Judaísmo Ortodoxo, en Instagram como Diamond Loving Boy, o sea, el chico que ama los diamantes. Y Ariel y Ariel. Haciéndole honor a tu negocio, me encanta eso. Bueno, queridos amigos, nos vamos Gracias, sí, despidiendo. gracias. Recuerden, este es su canal, Mecoro Latino, su fuente de judaísmo. Mecoro Latino es una iniciativa de varios judíos de varias denominaciones, las cuales buscan hacer kirup, ¿sí? Buscan conectar a todos los judíos con su judaísmo, abriendo un espacio para todos. Mecoro Latino no está afiliado a ningún movimiento, ni a ningún ideal religioso, ni a ninguna organización. El fin de Mecoro es simplemente pasarla bien, conectar con nuestro judaísmo y sentir orgullo de lo que somos. Muchas gracias a todos ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, en TikTok, Mejor Latino, en YouTube, Mejor Latino. Y bueno, esperamos tenerte en una próxima charla, Red Shmuel Ariel. Te agradecemos mucho y un pesa para todos. Gracias para todos. Pesa Kasher Besamea. Un abrazo a todos. Gracias por la invitación.